Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Aunque nos toca hasta el verso 9, vamos a leer solamente 2 versículos. Dice la palabra del Señor, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Oramos. Padre, he aquí tu palabra, Señor, bendita, santa, pura, digna de ser recibida por cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu evangelio, por Cristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de compartir tu palabra y porque has utilizado mi vida, Señor, para preparar este sermón. Te ruego, Señor, que sea de gran provecho para la vida de mis hermanos y que sean edificados por medio de tu palabra y que sean convencidos por ella. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Nuestro texto en la Biblia Reina Valera dice la conversión de Saulo. Y para entender un poco más de lo que vamos a hablar, hice una pequeña introducción acerca de quién es Saulo. Saulo era conocido mayormente como Saulo de Tarso. Y Tarso no era ni su segundo nombre ni su apellido. Era el lugar donde Saulo había nacido. Tarso es una ciudad de Sicilia, en la provincia de Mersin, en lo que hoy actualmente se conoce como Turquía. Saulo era hijo de hebreos, descendiente de una de las dos tribus más importantes de Israel, de la tribu de Benjamín. Se cree que Saulo había nacido aproximadamente el año 5 después de Cristo. O sea que para cuando Saulo entra en escena, aproximadamente tenía unos 30 años. Saulo era fariseo. Esto significa que Saulo era un religioso ortodoxo, que tenía fuertes convicciones sobre lo que creía. Él fue discípulo de un rabino muy importante en Israel llamado Gamaliel, y su formación era muy alta. Saulo era teólogo, filósofo, hablaba 4 idiomas: griego, latín, hebreo y arameo. Sabemos por la Biblia que su oficio era la artesanía y más precisamente que él era constructor de tienda. La primera mención que se hace en la Biblia acerca de Saulo es más específicamente en Hechos capítulo 7, versículo 58. En el contexto donde los líderes judíos están apedreando a un discípulo y un servidor de la iglesia primitiva, un diácono llamado Esteban. Y se nos dice en este contexto que Saulo era quien había dado su consentimiento, él había dado su aprobación para que esto pasara. Desde ese día, desde el día que apedrearon a Esteban, Saulo propuso en su corazón comenzar una persecución para arrasar y matar a cada uno de los seguidores de Jesús. En un contexto actual, donde alguien iba con una Biblia debajo de su brazo, ahí estaba Saulo. Donde se abría una iglesia nueva y Saulo se enteraba, rápidamente Saulo iba ahí, en busca de los cristianos. Donde se formaba un grupo de oración, adivinen qué, ahí estaba Saulo. Donde Saulo veía un auto con su pescadito ahí atrás, adivinen qué quería Saulo. Saulo quería prender fuego el auto y el conductor, todo junto. Ese era el contexto de Saulo. Esta noche vamos a ver este sermón en base a 3 puntos. El primero es: ¿por qué me persigues? El segundo:
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el tercero, qué dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y me gustaría que volvamos a los textos 1 y 2 del capítulo 9, al versículo 1 y 2. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Si hubo una persona a la cual se le podía conocer como la antítesis, como el enemigo número uno de la iglesia primitiva en los primeros siglos, ese era Saulo. Si hubo alguien que causaba terror y hacía hasta temblar la fe de algunos creyentes en los primeros años de la iglesia, ese era Saulo. Ananías, el texto que vimos la semana pasada en el capítulo 9, versículos 13 y 14, dice, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Incluso nuestro texto que acabamos de ver dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo era temible. El solo escuchar el nombre de Saulo hacía que muchos creyentes se preguntaran qué iba a pasar una vez que Saulo llegara a ese lugar. Saulo respiraba amenazas y muerte. Esto quiere decir que él tenía un odio continuo e insaciable. No había límite para el odio que Saulo tenía hacia los seguidores de Jesús. Lo que Saulo quería era arrasar con los discípulos de un lunático llamado Jesús. Eso es lo que Saulo quería. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Saulo odiaba tanto a Jesús? ¿Qué había hecho nuestro Señor Jesús para que Saulo lo odiara tanto? Bueno, es que nuestro Señor Jesús se había identificado a sí mismo con la persona de Dios. Nuestro Señor Jesús varias veces Él había dicho, yo soy. Y esta expresión solamente para un judío era atribuida a la persona de Dios. Jesús había dicho, yo soy Jehová, yo soy Dios. Y para Saulo era mucho menos ofensivo que una persona insultase a su padre o a su madre, que el que un muchacho de 33 años ande por ahí diciendo que él era el Dios de Israel. Esto es algo que Saulo no lo podía tolerar. No cabía en su mente cómo una persona, un humano, una persona de carne y hueso, igual que él, fuese a ser el Dios omnipotente, aquel que abría los mares, aquel que venció a Faraón. ¿Cómo puede ser que ahora este muchacho esté diciendo, yo soy el Dios de Israel? Otra de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿cuál era el motivo que llevaba a Saulo a odiar tanto a Jesús? ¿Qué era lo que motivaba ese odio de Saulo? Bueno, ciertamente es que Saulo era celoso de Dios. Él lo hacía por celo a Dios. Y me gusta ahí en Hechos capítulo 22, versículo 3, Saulo, convertido en el apóstol Pablo, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Ese era el principal motivo que Saulo tenía para creer que lo que él estaba haciendo estaba bien.
Y en Hechos 26, versículo 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús. Él creía que lo que él estaba haciendo era un deber porque él era celoso de Dios y él quería defender a Dios. Él quería que nadie ocupe el lugar de su Dios. Si nos damos cuenta, Saulo todo lo que hacía, lo hacía pensando que lo que él estaba haciendo agradaba a Dios. Era lo que a Dios le agradaba que él hiciera. ¿Y sabes qué? Cuando padecemos ignorancia bíblica, cuando no estudiamos, no comprendemos la voluntad de Dios y lo que Dios está diciendo a través de su palabra, podemos hacer grandes locuras para Dios o cometer grandes locuras para Dios. Vos podés cargar una imagen y decir que eso que tú estás haciendo, eso agrada a Dios, porque tú lo estás haciendo para Dios. Vos podés caerte al suelo en un culto y decir que eso que estás haciendo agrada a Dios, porque tú lo haces para Dios. Vos podés hablar de una manera extraña y decir que eso que estás haciendo agrada a Dios. Vos podés saltar, gritar, pactar, decretar, atar, desatar, creyendo que todo eso que vos estás haciendo agrada a Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere que haga? Pero cuando nosotros conocemos la Biblia y comprendemos a través de un estudio serio que eso que estamos haciendo no le agrada a Dios, nos damos cuenta de que todo esto no es así. Lo voy a decir con mucho dolor y con mucha pena porque tal vez me causaba mucha pena. Hay una secta llamada los Testigos de Jehová. Ellos son capaces de dejar morir a un hijo o a un familiar, pensando que eso que están haciendo agrada a Dios. Por ejemplo, si su hijo necesita una transfusión de sangre, son capaces de decirle a su hijo, la voluntad de Dios es que tú mueras. Dios no quiere que te dé mi sangre. Y son capaces de llorar y verlo morir pensando que eso que están haciendo agrada a Dios. Es verdaderamente triste pensar a qué punto podemos llegar cuando no conocemos las Escrituras, cuando no comprendemos lo que es verdaderamente la voluntad de Dios. Me gusta una frase que dice así: la ignorancia bíblica te puede llevar a hacer verdaderas locuras para Dios. Es importante que hagamos un estudio serio acerca de lo que Dios dice en su palabra. Y es así que Saulo, el enemigo número 1 de los creyentes, del cristianismo, está camino a Damasco convencido de que lo que él está haciendo agrada a Dios y está bien. Y con él lleva esas cartas que le habían otorgado los sacerdotes con autoridad para perseguir a los cristianos. Para Saulo todo iba viento en popa. Estaba todo perfecto. Tenía éxito atrapando cristianos, tenía el permiso de las autoridades judías y es más, tenía el permiso de Dios porque esto le agradaba a Dios, aunque no sea así esto. Versos 3 al 5. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Saulo, el hombre más feroz del primer siglo, se cruzó con nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente cayó en tierra.
Cuando Saulo se vio cara a cara con Jesús, frente a su poder, frente a su santidad, frente a su autoridad, Saulo cayó desvanecido en tierra. Saulo no tuvo poder en ese momento para confrontar a nuestro Señor Jesús. Y me gustaría meditar en esto. En este momento Saulo es el enemigo número 1. Él está persiguiendo y atacando a los cristianos. Él se ha declarado enemigo público de Jesús y está yendo en contra de la voluntad de Dios, aunque él crea que esto no es así, que lo que él está haciendo agrada a Dios. ¿Saben? Saulo es un claro ejemplo de lo que nosotros conocemos como la doctrina de la depravación total. En este momento podemos ver en Saulo perfectamente acerca de lo que habla la doctrina de la depravación total. ¿Y qué es lo que habla esta doctrina? Lo que esta doctrina dice es que el hombre nace corrompido por el pecado, con la inclinación natural a pecar y que por ese motivo es enemigo de Dios. Así que lo que vemos acá representado en Saulo es que el ser humano está depravado, dañado y afectado por el pecado y va en contra de la voluntad de Dios, aunque él crea que esto no es así. Así estábamos tú y yo antes de venir al Señor. Dice la Biblia que todos estábamos bajo pecado. Y Saulo, el enemigo número 1, ahora está cara a cara con Jesús, tú a tú, como decimos nosotros, frente a frente. Y Jesús salió a su encuentro y ¿saben qué? Lo llamó por su nombre y le dice: ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Una cosa que quiero aclarar antes de continuar es que Saulo no oyó la voz del Padre. Aunque Dios es uno y a su vez son tres, una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Saulo no escuchó la voz del Padre. Saulo escuchó la voz del Hijo, de Jesús. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús? No. ¿Cómo iba Saulo a perseguir a Jesús si el Señor Jesús no estaba físicamente en la tierra en ese momento? Lo que Saulo estaba haciendo era perseguir a los seguidores de Jesús, a aquellos que se habían identificado con Jesús. Entonces, ¿por qué el Señor le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? Es que el Señor se identifica directamente con aquellos que son sus seguidores. Es el Señor Jesús que se identifica con el dolor, el sufrimiento y el temor de aquellos que son sus discípulos. Así que quiero hacerte una advertencia sobre esto. Ten cuidado, hermano. Ten mucho cuidado, mi hermano y mi hermana. Ten cuidado de cómo tratas a uno de tus hermanos en la fe. Ten cuidado de cómo hablas de uno de los discípulos de Jesús. Ten cuidado de no hacer mal a ninguno de estos pequeñitos. Porque si le haces mal a uno de tus hermanos, es a Jesús a quien estás ofendiendo. Jesús lo toma personalmente, eso que tú estás haciendo. Y te la tendrás que ver con Jesús cara a cara. Y mejor será que te ates una piedra de molino al cuello y te eches al mar. Déjame darte un consejo. Te acabo de dar una advertencia. Ahora quiero darte un consejo. Si tú has pecado contra un hermano, si en algún momento tú tienes convicción de que has ofendido a algún hermano, debes salir corriendo a ponerte en cuenta con tu hermano, a pedirle perdón. Y si tú guardas rencor o odio contra un hermano que te ofendió, también debes salir corriendo
a ponerte en cuenta y a pedir perdón contra un hermano. No sea que alimentando estas cosas, estos deseos, sentimientos o hechos, actos, el Señor salga a tu encuentro y te diga, ¿por qué me persigues? Porque el Señor va a dar la vida por aquellos que son de Él. Y cuando el Señor te pregunte, ¿por qué me persigues?, no te quedará otra cosa que decir, como nuestro segundo punto lo marca, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Leemos ahí en el versículo 6 hasta el versículo 9. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Cuando leía todo el texto completo, meditaba y pensaba muchas cosas. Y de repente había otro texto que me llamaba mucho la atención, ahí en Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11. Pablo ya no era Saulo, sino que era Pablo, el apóstol Pablo. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en las sinagogas, en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Lo que Saulo había hecho eran cosas atroces, perversas y dignas de la justicia divina. Lo que Saulo había hecho no tenía perdón para cualquiera de nosotros. Haber matado tantas personas sin motivo. Sin embargo, el Señor salió al encuentro de Saulo y lo llamó por su nombre y le dijo, Saulo, Saulo. Y si vemos en el verso 7, vemos que junto con Saulo iban otras personas, iban juntos, todos juntos. Ellos llevaban el mismo propósito, perseguir a los cristianos. Pero sin embargo, el Señor se les aparece y solo dice, Saulo, Saulo. Podría haber dicho Felipe, Pedro, Juan, Joaquín. Podía haber dicho cualquiera de los otros nombres. Pero el Señor solo dice un nombre, Saulo. Oh, bendita elección, mis hermanos. Bendita elección de nuestro Señor Jesús. Él elige soberanamente. Él elige incondicionalmente a los que Él quiere salvar. Todos ellos llevaban el mismo propósito, todos ellos merecían el mismo destino, el castigo de Dios. Pero Jesús dijo, Saulo, Saulo. Hermanos amados, nosotros éramos como Saulo. Íbamos por este mundo queriendo ser enemigos de Dios. No merecíamos el mismo castigo, pero el Señor nos llamó por nuestro nombre a cada uno de nosotros. El Señor dijo Nazareno, Matías, Oscar, Iris, Samuel, Víctor, Marcelo, Paola, Lucas, y así con cada uno de nosotros. Él nos llamó personalmente a través de la predicación de su evangelio para salvación.
Él podía haber llamado a muchos otros que estaban alrededor nuestro. El Señor salió a nuestro encuentro. Tú y yo éramos como Saulo y al igual que Saulo merecíamos la muerte. Pero el Señor nos llamó por nuestro nombre y nos dio de su gracia y nos otorgó su perdón. Fue Él, mis hermanos. No fuimos nosotros, fue Él que nos salió a buscar. Tú y yo merecíamos más que la muerte, el juicio y el castigo eterno. Y sin embargo, hallamos misericordia. Fue Él, fue Jesús. Fue Jesús quien decidió salvarnos. No hay otro Dios que dé su perdón. No hay otro Dios que se llame a compasión. No hay otro Dios que justifique al impío. No lo hay. No lo hay. Deberíamos decir como Saulo: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué es lo que esperas que yo haga? ¿Cómo puedo agradarte? ¿En qué puedo servirte, Señor? ¿Sabes por qué deberíamos decir esto? Nuestro punto 3 nos lo va a decir. Porque dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. En la época de Jesús se ponía una aguja al buey atrás para que no volviera hacia atrás. Y esa aguja, cuando el buey quería ir hacia atrás, lo pinchaba. Y cuando el buey se enojaba y tiraba la patada, daba justo contra la aguja. Imagínense. Eso le decía al buey que difícilmente iba a volver para atrás o difícilmente iba a dejar de hacer su tarea. Mira, mi hermano, quiero decirte algo. Lo que el Señor se ha propuesto hacer con tu vida, lo va a hacer. Lo que el Señor se ha propuesto hacer con su iglesia, lo va a hacer. Y no lo detendremos ni tú ni yo, ni reyes, ni ejércitos, ni principados, ni potestades. Nadie podrá decirle: ¿qué haces? Lo que el Señor quiere hacer, lo va a hacer. Lo que el Señor se ha propuesto hacer con su evangelio, lo va a llevar a cabo. Y no hay enemigo tan fuerte que pueda impedirlo, ni corazón tan duro que pueda resistirlo. Nadie va a poder parar la obra del Señor. Si el Señor decide llamar a tu padre, a tu madre, a tu hermano, hermana, tío, tía, abuelo, abuela, amigo, conocido, jefe, vecino, nadie lo va a poder impedir. Tú solo sigue orando y predicando el Evangelio, porque solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando te digas a ti mismo, o el Señor te diga a ti: ¿por qué me persigues? Y tú le respondas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tu vida ya no va a ser la misma. Y Saulo es un ejemplo de esto. En los versos 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco y se detuvo y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y en el verso 11 dice, el Señor le dice a Ananías, le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. El texto no lo dice explícitamente, el texto no lo aclara, pero a mí me da la seria impresión de que Saulo, después de su encuentro con Jesús, él quedó rendido en obediencia y sumisión a nuestro Señor Jesús. Y tal vez haya decidido esperar en oración y ayuno la confirmación del Señor.
mostrando una completa rendición a los propósitos y a la voluntad de Dios. Es mi oración que cuando el Señor regrese, nos halle en completa sumisión y obediencia a Él. Que nos halle haciendo su voluntad y predicando el Evangelio, que es lo único que tiene poder para salvación. Oramos, amados hermanos. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu bendito Evangelio, Señor. Porque este Evangelio es el que ha convertido la vida de